Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Bitácora Arquitectónica, acá en la Académica 98.5. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de estar acá en un nuevo programa junto a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy porque tenemos preparadas un montón de cosas especiales en el programa de hoy. Primero que nada, hablemos sobre la consigna que siempre les tenemos preparadas en las redes sociales, donde nos pueden seguir como la Académica 98.5. Porque además hoy, en un ratito, vamos a estar haciendo una entrevista con una artista misionera llamada Claudia Olefnik. Entonces les preguntamos en las redes sociales qué tema les gustaría que toquemos en la entrevista. Y las opciones son, por ejemplo, la historia del cuadro de Messi, que ella misma pintó y se lo entregó; arte y espacios arquitectónicos, para combinar un poco cómo se vive el arte en los espacios; emprender con el arte; o la identidad misionera en el arte. Todo esto lo pueden votar ustedes en nuestras redes sociales y más adelante vamos a estar hablando un poquito de todos estos temas para que la conozcamos un poco más, ¿no? Y no se olviden que también tenemos un WhatsApp que es 3764 72 77 04. Y ahí nos mandan todas sus dudas, sus inquietudes, y ahí podemos resolverlas juntos acá en Bitácora Arquitectónica. Y primero que nada vamos a ir con nuestra sección de noticias del día, en donde vamos a hablar hay varias noticias hoy que están bastante potentes, tenemos mucha información para dar, entonces vamos a aprender un poco de algunas temáticas que están interesantes. Vamos con la primera, que es: informe de la UE alerta sobre dependencia crítica de minerales para la transición energética. Empezamos con una noticia que debería preocuparnos a todos, aunque parezca un poco lejana, porque la Unión Europea acaba de publicar un informe sobre su dependencia de minerales críticos. Hablamos de litio para baterías, cobalto, tierras raras para imanes de autos eléctricos y turbinas eólicas. El diagnóstico es contundente: sin estos materiales no hay transición energética posible. Y Europa depende casi totalmente de China, que controla entre el 70 y el 97% de varios minerales claves. El informe dice que los objetivos para 2030 son inalcanzables si no aumentan la minería local, el refinado y el reciclaje. Pero hay un dato que nos toca como arquitectos. Puede tomar hasta 20 años que una mina en la Unión Europea empiece a funcionar para la próxima década. Entonces, un poco esta noticia la traje porque en realidad se relaciona cuando hablamos de todas estas cuestiones de eficiencia energética, por ejemplo. Entonces, si tenemos un panel solar o como hablábamos de las turbinas eléctricas, entonces es lo que siempre menciono, de que hay que conocer de dónde vienen y cómo se fabrican todas estas partes, porque una casa puede ser muy sustentable o sostenible por decir que tiene paneles solares, pero hay un fondo detrás en el que tenemos que saber de qué están hechos, por ejemplo. Entonces, todos estos minerales y todo el tema de la minería es una cuestión que hay que atender, y por decir que tenemos paneles solares, a veces no es 100% ecológico, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos todo el origen, más allá de la Unión Europea y su relación con otros países y todo este transporte que se realiza. Es importante trasladarlo al mundo de la arquitectura, ¿no? Por otro lado, siguiente noticia, tenemos: vecinos de Valvanera impulsan la recuperación de la capilla de la Medalla Milagrosa. Nos vamos a Buenos Aires, al barrio Valvanera. Dentro del predio del Hospital Español hay una joya arquitectónica oculta y cerrada desde hace años: la capilla de la Medalla Milagrosa. Fue diseñado por Alejandro Christoffersen, el mismo arquitecto de la iglesia Santa Rosa de Lima o el Palacio Anchorena. Data de 1900 y está declarada Patrimonio de la Ciudad. Pero nadie puede entrar. Ahora, una red de vecinos, junto a la Sociedad Central de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura de la UBA, FADU, la querida FADU, y representantes de la iglesia van a presentar un proyecto en la legislatura para expropiar la parcela y recuperar la capilla como espacio comunitario y cultural.
El hospital está en quiebra desde 2017 y aunque en 2022 se asignó un fondo para restaurarla, las obras nunca se hicieron. Como saben, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el patrimonio, entonces me parece buenísimo que un montón de personas de la comunidad que están alrededor de un edificio histórico reconozcan el valor que se le da a este edificio y que ellos puedan juntarse y poder ayudar a que resurja este edificio, ¿no? Porque el valor patrimonial, aunque nosotros no lo valoremos tanto acá en Misiones, es muy importante de que preservemos todas estos edificios porque responden a nuestra historia y es parte de nosotros. Es como la situación que pasa con el Hotel Savoy, acá en el centro, que está en refacción, pero obviamente vemos que está súper parada esa obra y no se sabe qué va a pasar. Y bueno, si tuviésemos quizás este mismo sentido de comunidad como sucede en esta iglesia de Buenos Aires, podríamos recuperar un poco de ese patrimonio que nos representa tanto acá en Posadas. Que de hecho es una muy buena idea para que hagamos un reel sobre eso y responder un poco a la historia que tenemos acá en Posadas. Así que lo vamos a anotar y vamos a hablar con Gaby, la community manager de la radio, para ver qué podemos hacer sobre ese video. Estaría súper interesante, ¿no? Y bueno, la capilla de Buenos Aires está ahí, está esperando para que las personas puedan volver a visitarla, reconocerla y que se pueda volver a ingresar. Así que ojalá que pronto podamos contar en otra noticia que pudieron avanzar con la legislatura, con este proyecto, que de hecho el año pasado habíamos traído una de las chicas que trabaja en la legislatura, así que seguramente vamos a estar mencionando que pudo volver a abrir las puertas. Por último, última noticia de nuestra sección, ¿quién ganó el Pritzker? Repaso al premio más importante de la arquitectura. Falta muy poquito para que sepamos del 2026 quién es el ganador, el arquitecto ganador de este gran premio que es considerado el Nobel de la Arquitectura y se entrega desde 1979 a un arquitecto vivo cuya obra haya contribuido significativamente a la humanidad. No premia estudios, premia personas, aunque a veces se entrega a duplas o tríos como Herzog y de Meuron, Sana o el RCR catalán. Hasta ahora ganaron más de 23 países representados y Europa se lleva la mitad. El primer africano recién llegó en 2022 con Francis Queré, lo amamos acá en Bitácora Arquitectónica a Francis Queré, y solo 6 mujeres lo recibieron hasta ahora, que igual es bastante. Zaha Hadid, Kazuyo Sejima, Carme Pigem, las irlandesas Yvonne Farrell y Shelley McNamara y Anne Lacaton. El último ganador en 2025 fue el chino Liu Jiakun, y una curiosidad que podemos mencionar sobre estos grandes premios es que en 1991 Robert Venturi ganó el Pritzker, pero su socia y esposa Denise Scott Brown no fue reconocida. Y años después pidieron que se la incluyera retroactivamente al jurado y ella dijo que no. Es un dato curioso para que conozcamos lo que pasa detrás de todos estos premios, que en realidad esta cuestión de no reconocer a las esposas que también eran socias de los estudios de arquitectura de ese momento es algo que pasaba muchísimo, también con Mies, por ejemplo, todas las obras que hablamos de este gran arquitecto, tampoco es reconocido toda la parte de diseño en la que colaboraba su esposa, pero podríamos también tenerlo en cuenta para una próxima temática y saber quiénes también estaban detrás. Y quizás este premio es uno de los premios que más llama la atención para los arquitectos, es un premio que por ahí siempre uno sueña con ganarlo, porque claro, es el Nobel de la arquitectura, pero nos guste o no, es un canon que nos forma y importa conocer quién es el ganador justamente por esto, porque hay que reconocer quién es el que gana y ver por qué lo ganó. Por ejemplo, en su momento, en el 2022, cuando ganó Francis Queré, fue todo un revuelo porque justamente respondía a muchas cuestiones sociales de África, entonces está buenísimo conocer, a ver cómo lo hizo, cómo lo logró y todo el trayecto que tiene para poder llegar a ser merecedor de uno de estos premios. Entonces,
hay un montón de cosas detrás también de este premio, políticas, omisiones, discusiones, entonces hay que conocer un poco el trasfondo de todos estos premios. Y entonces es importante conocer la parte histórica y todos estos datos de la arquitectura más allá de los edificios y conocer quiénes van a ser los pioneros de la arquitectura, ¿no? Y así concluimos nuestra etapa de noticias. Quédense atentos que ya vamos a estar entrevistando a Claudia, que ya se encuentra con nosotros en el estudio. Así que quédense atentos y vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. 21 minutos de la hora 10 y ya estamos acá en el estudio con nuestra invitada especial de hoy, Claudia Olefnik. Bienvenida acá a Bitácora Arquitectónica. Muy contentos de tenerte acá y aprender mucho sobre todo el arte misionero. Bueno, de hecho, después de mucho tiempo volviste a la UGD porque sabemos que primero estudiaste lo relacionado a administración, entonces contanos un poco esos comienzos y cómo fue ese giro de pasar de administración a todo el arte y evocarte al mundo artístico. Buenos días, Ali. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, realmente esta fue mi casa, sí. Muchos años. Tengo hermosos recuerdos de la época de universidad y me recibí acá de la carrera licenciatura en administración. Y con ese enfoque que tiene el emprendedurismo es que un día me encontré armando mi propio emprendimiento que gira en torno al arte, como todos saben. Así que mucha gente me dice, estudiaste una carrera y después no la aplicaste, y es un error muy grande porque en realidad busqué la forma de una idea que tenía, que giraba en torno al arte, como lo dije, convertirla en un negocio, es más, mi tesis justamente está basada en el taller de arte que empezaba a nacer en ese último año de facultad, en el que marcaba la transición de convertirme de un emprendimiento tal vez familiar dentro de la casa a un microemprendimiento que empieza a salir al mercado, a insertarse y tras este gran dilema que existe es si se puede o no se puede vivir del arte. Claro. Fue súper gradual, entonces ya venías con la idea y la fuiste trabajando hasta que fue cada vez expandiéndose más. Exactamente. Sí, y había leído también que de hecho empezaste en la cocina de tu propia casa, sí, con el arte y después se fue expandiendo. Claro, todo fue un proceso porque mientras desarrollaba mi carrera, estudiaba en el tiempo que podía, criaba a mis hijos, sí, trabajaba y empezaba con este emprendimiento del arte que así es, nació en la cocina. En un primer momento intenté sacrificamos el living, armamos en el living, pero bueno, las alumnas se desplazaban porque se genera como esa confianza y si volvemos a términos de la facultad, empezamos a hablar de esa parte informal de la sociedad, sí, y empieza, de la organización, y empieza a fluir, y bueno, era así, se desarrollaba también en la cocina, literal arriba de la cocina. Claro, sí, toda la casa era el propio atelier. Exactamente, sí. ¿Hay algún aprendizaje o alguna persona que te haya marcado en tus primeros momentos como artista, algo en tu formación de esta parte? Porque de la parte de universidad sabemos que está la facultad, los profesores, pero por ahí en la parte como artista, ¿hubo algo o alguien que te motivó a seguir adelante? No del lado profesional o otro artista que haya logrado eso en mí, sí del lado personal, mi familia y mis amigos. Yo les debo mis comienzos al apoyo que tuve de mi familia, principalmente, y de mis amigas, que apostaron en mi emprendimiento, incluso económicamente, para esa primera vez, que siempre lo reconozco. Patricia, Fabiana, Sergio, que son amigos, que bueno, sí, porque necesitas obviamente una mínima inversión, en este caso, para poder arrancar, y bueno,
fue un momento crucial y creo que esa confianza de la gente en mí fue lo que más me motivó a decir, bueno, voy a buscar este camino, y sabía que lo iba a encontrar. Después sí, recorrí muchísimos profesores, y de cada profesor puedo decir que fui aprendiendo cosas y rescatando cosas para aplicarlo a mi propia experiencia, ¿no? Y a mi emprendimiento. Buenísimo, sí, es importante tener gente cercana que nos apoye emocionalmente y, bueno, económicamente ya es un golazo, ¿no? Y actualmente tu atelier es el Atelier Monarcas, en donde vos no solamente creás arte, no solamente haces tus propias pinturas y obras, sino que también enseñás a los demás. Entonces, esa parte de enseñar clases, ¿qué tanto se diferencia de cuando vos creás tu propio arte? Se puede decir que el aprendizaje continúa, porque vas aprendiendo de cada persona que viene con un proyecto que lo quiere llevar a cabo y obviamente, por más que he pintado un montón y he tenido alumnos que ya hace más de 10 años que estoy enseñando, las propuestas con las ideas que aparecen son variadas y siguen sorprendiéndome. Entonces, cada vez que enfrentas una de esas obras es un aprendizaje nuevo, porque empezás a cranear cómo vas a encarar ese tema, ¿no? Claro. Y a entender también lo que la persona tiene en su cabeza, porque de repente vos lo harías de una manera o tenés que también interpretar, pero ¿qué quiere esa persona? ¿Qué es lo que ve en su cabeza? O sea que hay un poco tal vez de, como yo siempre digo, como en psicología, porque tengo que entrar en las cabezas, claro, y entender qué están buscando y llevarlas por ese camino para que puedan terminar su obra. Entonces es un constante aprendizaje. Más allá de todo lo que se genera el grupo, ese sentimiento de pertenecer a algo, de formar parte de algo, que hace, ¿no?, a la calidad del grupo humano. Se genera una cierta comunidad dentro del atelier. Se convierte en una familia, es una familia. Sí, porque de hecho yo he visto en algunas de sus clases que hasta llevan comida, se quedan a almorzar. Sí, ese es un tema que, que tratamos de controlar, porque si no realmente se convierte en una fiesta todas las veces. Claro. Y bueno, tratamos siempre de mantener un ritmo, un eje de que no se desmadre, sí, porque bueno, también hay que cuidarse un poco, entonces tanto bizcocho, tanta factura, se convierte en un problema. Claro. Pero está buenísimo igualmente que tengan toda esta integración y bueno, vos funcionás entonces como una mediadora entre lo que quiere crear estas alumnas que tenés con su propio arte y además de tu forma de transmitir todo lo que conoces. Y eso es súper valioso que alguien pueda transmitir todo lo que sabe y conoce, porque no todos los artistas lo hacen. De hecho, hay algunos que solo se dedican solo a crear. Lo reconozco como un don que Dios me dio, porque sí, me sale hablar y enseñar, transmitir lo que sé hacer, y que a la gente lo pueda recibir, que lo entienda y que pueda eso después trasladarlos a sus propias obras. Y lo reconozco como un don, porque ese es el dilema que enfrenta el artista. Vos podés tener mucha capacidad, ¿no es cierto? Pintás y todo eso, ¿no? Haces tus obras, tal vez te encerrás en tu taller a hacer una producción grande de obras, pero el problema es cuando lo tenés que monetizar. Claro. Porque más acá en la provincia, que no hay un consumo de arte marcado, sí hay una tendencia y año tras año veo que mejora. Es muy difícil para el artista vivir del arte. A veces el artista vive solamente del aplauso. Claro. Vive de mostrar sus obras. Es más, acá en el Dachari dan oportunidad de visibilizar el arte también. Tienen su galería, sí. Claro, que eso es genial, porque también, o sea, encerrado en tu taller no vas a llegar al público. Hay mucha gente que pasa, se dedica a producir, pero después no sabe cómo insertarse en el mercado, no sabe cómo salir de esa comodidad, necesita a veces un gestor del arte, ¿no? Claro. Pero, a ver, si no es una tendencia al consumo del arte, tampoco va a haber una tendencia que haya mucha gente o interesada, o un grupo que pueda mover ese nicho, ¿no? Claro, hay mucha gente que quizás tiene la pasión de admirar el arte, pero es cierto que la parte monetaria es toda una cuestión, y todo esto que tiene que ver con emprender es un desafío súper grande. Y bueno,
quizás esas son las herramientas que te enseñaron en la parte de administración. Eso fue lo que te llevó a tener una base más sólida. Pero hay algo que, si conoces alguna facultad de arte, por ejemplo, si ves que hay algo que falta de enseñar en esa parte de arte, quizás es esta parte más administrativa, y si consideras que es una buena combinación, entonces estudiar la parte administrativa junto con la del arte. Puedo hablar de este tema, pero con voces ajenas, no con mi voz, porque yo estudié ciencias económicas, no fui a la Universidad de Arte, me he preparado, pero me he preparado de manera personal con diferentes artistas, ¿sí? Esa es mi formación, digamos, más orientada específicamente, ¿no?, a técnicas de arte, técnicas de pintura, ¿no? Pero en este camino aprendí muchísimo. Y me pasa, y acá pongo la voz ajena en mi boca, que escucho de personas que sí han estudiado arte de la universidad, pero cuando se encuentran con la realidad, se dan cuenta de que no han desarrollado un estilo, de que no saben cómo afrontar una obra, de que aprendieron mucha teoría, pero no saben cómo llevarla a la práctica, de que saben la teoría del color, pero como lo que recitas cuando te aprendiste, porque bueno, no sé. Era el examen final. Era el examen. Sí. Pero cuando tenés que enfrentarte te sentás en tu obra, empezás a poner tus colores, tus óleos, no tenés ni siquiera un criterio a veces para cargar tu paleta. Entonces se dan cuenta de que estudiaron mucho tiempo en la universidad, pero cuando van a la práctica hay un montón de cosas que no se las explicaron. Porque me parece que se cierra en el mero librito, el formalismo del estudio, la planificación, sin darle esa vuelta de rosca que es, a ver, pero ¿qué azul pongo en mi paleta? Porque hay un montón de azules, y sabemos que el azul es un primario. Claro, ser autocríticos. Claro, y saber cómo utilizar, ¿no? Llevarlo a la práctica. Ahora, esa es la parte de, ¿no es cierto?, ponernos a pintar la obra, más allá de que te pasaste estudiando, y por eso la mayoría, y repito de lo que escucho, vuelvo a decir, son cosas que escucho en el taller, termina enseñando porque la habilita para pararse frente a un aula y dar una clase, pero no se termina desarrollando como artista, ¿sí? Claro. ¿Y de qué pasa? A veces el que se recibe también puede ser que terminen en algún estado de frustración, porque a lo mejor no tiene necesariamente la vocación de la docencia, pero vivir del arte otra vez se vuelve el dilema, ¿no? Entonces, claro, lo hacen para poder vivir del arte, entre comillas, entonces, porque es la docencia. Y ahí sería fundamental esta parte que vos decís, Alicia, de agregar tal vez materias que tengan más que ver con la parte administrativa, con la parte comercial, con la parte, y hoy en día definitivamente con el manejo de redes. Definitivamente, porque es el marketing, el primer mercado en donde el artista, desde su covacha donde pinta, va a poder salir al mundo. Es cierto, toda la parte de marketing hoy en día es imprescindible, no podemos dejar de lado. Y hasta diría que en arquitectura también es súper necesario y nosotros tampoco lo vemos. Estoy convencida. Y en realidad en ninguna facultad conozco que se hable sobre el marketing o cómo crear tu propia marca, tu propio atelier también. Desde armar tu logo o el nombre que le vas a poner, en mi caso cuando le puse el nombre a mi atelier, yo supe, o sea, desde el primer momento, cuál era el nombre, qué significaba y por qué lo ponía. Ay, explícanos un poco. Sí, esa era una de las primeras preguntas y me la salté. El atelier se llama Atelier Monarcas. Sí. Monarcas es monarcas porque es basado en una mariposa. O sea, la mariposa. Estaba decidida en que iba a ser una mariposa por lo que representa la mariposa, que es transformación. No solamente la transformación del lienzo hasta convertirse en una obra, sino también la transformación personal que uno atraviesa cuando crea una obra, porque una obra, y lo puede decir toda persona que pinta, es un hijo, se siente como un hijo, porque nace de nuestro ser. Y entonces cuando estaba decidida que iba a ser una mariposa, empecé a buscar mariposas. Tengo libros de mariposas que me ha regalado una amiga bióloga, Aida, que era una alumna también. Entonces me basé en mariposas de Misiones y empecé a buscar y encontré la monarca, y cuando busqué el significado de la palabra monarca, que por ahí, bueno, uno puede relacionar con monarquía, pero si vos te
tomás el significado pleno de la palabra, es rey. En general somos todas mujeres las que pintamos, la mayoría. Me faltan más valientes, pero son menos. Entonces nace bajo el concepto de somos todas reinas, cada una reina de su propio reino, que sería su hogar, su entorno en donde se mueve. Cada mujer tiene esa capacidad de sobresalir y de ser reina y de transformarse, que si hay algo que representa a una mujer es la mariposa. Entonces me quedé con eso, Atelier Monarcas. Y pegó, y entonces cuando las chicas me dijeron, somos todas monarcas, y así se hacen llamar, las monarcas. Es más, cuando nos invitan a algo, dicen, queremos invitarles a las monarcas para que vengan a tal evento. Qué lindo que haya quedado el nombre, y porque a veces uno elige un nombre y lo elige mal, y no pega, pasar. Pero está muy bueno que tenga todo este significado de fondo y que no sea simplemente... Y se instaló la marca. Claro, que se instaló y que no sea simplemente una idea vaga, y tiene todo este trasfondo, y además... La mariposa monarca es muy linda, tiene hermosa. Colores muy, muy lindos. Es una mariposa que la que se encuentra acá en Misiones, esto es un poco de datos de biografía, ¿no? Sí, sí. La que se encuentra acá en Misiones es estable, es la mariposa que no viaja a ningún lado, pero es una de las mariposas también más fuertes, fue otro motivo por la que lo elegí, claro, porque es una de las que vive más tiempo, vive algo así como 9 meses, cuando otras mariposas pueden vivir 1 mes o simplemente días, ¿sí? Nacen, ¿no? De esa transformación de oruga a mariposa. La mariposa después solamente se hidrata, ya no se alimenta más y muere, ¿sí? Entonces tienen una vida muy corta, la monarca tiene un poquito más larga, que es la misma que siempre se relaciona con la Frida Kahlo, que es la de México. Exacto. Que ocurre ese fenómeno en el que el día de la muerte llega las mariposas a México, que creo que es el 5 de noviembre, si no me equivoco, allá en México. Ajá. Que es nómade porque ella viaja de México a Canadá, ida y vuelta, pero no sobrevive la generación, o sea que nacen con la información genética del viaje que deben recorrer. Recorren 5.000 kilómetros en vuelo para alimentarse en México y volver a Canadá. Mirá, todo el viaje que realizan las mariposas, pero y todo relacionado. Son 5.000 kilómetros en esas frágiles alas. Sí, o sea, es eso es lo... Bueno, la que está en Misiones no viaja. Esa está quietita, pero es de la misma variedad, de la misma especie. Es más sedentaria. Sí. Esa se quedó acá. Sí, nos encanta. Bueno, buenísimo. Vamos a ir a una pausa comercial, si te parece, y después seguimos hablando más sobre arte y todo esto que tiene que ver con el arte misionero. Ya volvemos. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudiás materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Después de estar escuchando a Lady Gaga con Abracadabra, volvimos a Bitácora Arquitectónica. Seguimos con Claudia para que nos cuente un poco. Ahora vamos a hablar de los grandes destinos que tuvieron algunas de las obras de ella. Y primeramente es público conocimiento que ella entregó a personas súper importantes como
Messi o Milei. Pero primero vamos a hablar de este gran reto que es pintar el rostro de una persona, y sobre todo personas tan reconocidas como lo son ellos y que son conocidas mundialmente. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona que hay que retratar es tan reconocido como Messi o un presidente? ¿Si se siente más la presión o cómo es ese momento de recrear un rostro? La presión es inmensa. Sí, yo me especializo en rostros porque me gusta la técnica hiperrealista y me encanta pintar rostros. Cuando enseño a pintar rostros, siempre sugiero de no comenzar con alguien conocido, ni de la familia, y mucho menos alguien famoso, ¿no? Porque la familia por ahí puede ser un poquito más suave en las críticas, sí, pero cuando uno sale con un personaje de la sociedad, de la vida, ¿no? Se vuelve más complejo. El tema es cuando pintás algo que sea un rostro muy conocido, con la técnica tiene que ser extremadamente precisa, sí, es porque cierto. le cambias una pequita, le cambias 1 milímetro a algo y la persona no se reconoce. Entonces, sí es, pero no, porque no sé. Entonces empiezan a aparecer las comparaciones. Sí. No, porque tu Messi se puede parecer, no sé, al Topo Gillo. Entonces empiezan ese tipo de críticas. Es por eso que se vuelve un desafío absolutamente grande, por la precisión que debe tener el rostro, de que la persona, o sea, cuando yo presento, yo lo que espero es que me digan, te salió idéntico. Si me dicen eso, lo hice bien. Que ellos mismos se reconozcan también ahí. Entonces, cuando te hacen un pedido también, por algún familiar o algo, pintarle a mi papá, pintarle a mi abuela, también es un desafío muy grande, porque tienen que reconocer a la persona que vos estás retratando. Claro, es todo un desafío. De hecho, un dato random, hay una artista cordobesa que encontró su nicho pintando los labios de un grupo de coreanos que se llama BTS, y las personas lo reconocen. Ella tiene esa precisión para pintar los labios. Mirá, solamente los labios. Claro, y con eso ya reconocen cuál es cada uno de los 7 coreanos. Sí, Alicia, no conocía esa historia, no conozco a ese artista, ¿cómo me pasás el nombre? Sí, vamos a pasarte para que chusmees un poco. Y claro, y son los labios nada más, entonces es grandísimo el desafío que tiene ella y que tiene cada persona que se demuestra pintando arte, que es hiper realista. Entonces, obviamente, cuando ellos reciben esos cuadros, entonces tienen que reconocerse a ellos mismos. Y, por ejemplo, cuando Messi recibió su cuadro, ¿cómo fue ese momento que te enteraste que él tuvo en sus manos el propio cuadro? Bueno, yo tuve la oportunidad de entregarle a Messi el cuadro a través de un árbitro de la AFA, que era amigo de una amiga, ¿no? Toda una cadena de favores. Claro. Y vieron la obra y decidieron desde la AFA que sí era un regalo que podrían llegar a acercarle a Lionel Messi. Estaba a la altura para que que llegue. Les pareció algo original y bello, les gustó. Me explicaron que tampoco me garantizaban que yo iba a obtener la foto de Messi con el cuadro. Mira. Sí se lo iban a entregar. Porque pensaron que a él le iba a gustar esa obra en la que él está con Antonella, claro, ¿no? Así que bueno, cuando llevé el cuadro a la AFA, me estaban esperando literal en la puerta, me lo recibieron desde la oficina del hoy tan hablado, tan en todos los medios, Chiquitapia. Sí. El secretario de él fue el que me recibió la obra. Y ya eso fue todo un cambio, fue todo un logro. Eso ya era un logro, sí. Entrar en la AFA, que me lo reciban, claro, tener la foto de decir, acá yo entregué en manos. Me avisan el viernes, el lunes estoy en Buenos Aires con el cuadro. La verdad que fue fantástico. Claro. Y bueno, y el secretario, este señor Marcelo, realmente fue el que me consiguió la foto y que le llevó una carta mía a Lionel. Y entonces él se saca esa foto con la obra sosteniendo el cuadro para mandármela a mí. Entonces, qué lindo, bueno, toda una experiencia. Ni hablar. ¿Y sentís que fue un antes y un después en tu carrera? Sí, cada paso que doy suma más a mi carrera y a mi credibilidad como artista, porque si volvemos a la parte del tema que estábamos hablando en el bloque anterior, a lo académico, claro, en definitiva, yo no estudié arte como carrera de grado, ¿sí? Estudié otra cosa como carrera de grado, pero el arte estuvo en mi vida desde
desde siempre, porque siempre me gustó dibujar, siempre me gustó pintar, lo iba haciendo como podía mientras mis hijos crecían, y bueno, y cuando mis hijos empezaron a estar más grandes, más independientes, que ya te sueltan, sí. ya no están prendidos de la pierna, entonces bueno, uno empieza a buscar otros caminos, ¿no? Claro. Y ahí fui encontrándome con el arte, y bueno, siempre con esa visión también del emprendimiento y de saber para qué lado seguir en base a lo que te gusta, cómo buscar eso que te va a identificar y vas posicionando tu marca. Porque en definitiva, o sea, tengo el atelier por un lado, pero yo misma soy mi propia marca. Claro, es cierto. Y es cierto que también tu arte va viviendo en distintos espacios, porque también hablamos de un poco del lado del fútbol, pero hace poco también te sucedió que en la parte de la política también reconocieron tu cuadro. Sí. Entonces, mi corazón está pintado de color violeta, de eso sí. no hay duda. Pero bueno, cada persona es libre de proclamar, representar o demostrar cuáles son sus preferencias, ¿no? Claro. En lo que te gustan. Para mí, Messi no hay duda de que es un ídolo mundial y una persona íntegra, intachable. Me gusta todo lo que representa, incluso más allá de lo profesional, los valores que él transmite de la familia, ¿no? Entonces siempre elijo pintar cosas así, en las que me siento identificada y me representan. Otra claro. fue pintarla a Milei. A la vez que sí. uno está pintando el rostro de una persona, no solamente es que esa persona se autovea ahí, sino también estos valores que tienen estos artistas famosos. Sí, para mí, por ejemplo, pintar la obra de Milei fue mi aporte como artista a la batalla cultural, que trato de darla desde mi lugar, ¿sí? Sin invadir, por ejemplo, dentro de lo que es el Atelier Monarca. Esto es personal, es claro. Claudia Olefnik, sí. No es el Atelier Monarcas. Dentro del Atelier Monarca, cada persona piensa distinto y no se habla, esto es ley, esto es regla, lo saben todas mis alumnas, no se habla ni de política, ni de religión, ni de guampas. Son temas que no se tocan dentro del Atelier. Son las tres reglas principales de convivencia. Es un lugar que se agita la bandera blanca. ¿sí? Claro. No, los problemas quedan afuera y solamente se habla de algún tema así cuando surge a través de la persona, porque la persona a veces saca el tema porque necesita algún tipo, por eso nos convertimos a veces un poco de psicólogas, nos apoyamos entre todas y terminamos siendo esta familia, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, sí, el cuadro de Milei vino por esa puesta en escena de lo que yo avalo. ¿sí? Y también todas las obras que siempre elija pintar van a estar relacionadas con cosas que me mueven, que me identifican y que me motivan. Claro, que es lo más importante también del arte, poder transmitir la idea de uno y autoidentificarse con lo que uno crea. Y hablando un poco de eso que transmite una obra, también podríamos hablar un poco de cómo se posiciona todo este arte dentro de un espacio, ¿no? En la arquitectura es muy importante que nosotros no veamos a los cuadros como para ponerlos en una galería, en un museo, simplemente que tiene todo que ver con arquitectura, pero en una casa, por ejemplo, cómo se posiciona el arte y elegir también un cuadro pensando en el espacio es súper importante y es algo que no nos enseñan acá en la carrera, en ninguna universidad, pero sí vos tendrías que pintar para un cliente en específico, si lo pensás en el espacio también, si alguna vez pensaste, bueno, va a ir en la sala, tiene este mueble que está al lado, ¿cómo sería ese proceso? Acá hay una línea muy delgada que los artistas tenemos mucho cuidado, es cuando un cliente te solicita una obra, en ver que la obra sea algo que realmente identifique al cliente, que es algo que le represente, pero que vos estés dispuesta a trabajar con esa obra también, porque, a ver, habrán visto la película Mi Obra Maestra, con Brandoni y Franchella. Yo no la vi, pero seguramente mi mamá pero sí. habla, tu mamá habrá visto, Sí. bueno, pero habla de algo que los artistas vivimos, es lo que el artista necesita es pintar su esencia, su forma de expresarse y de ver el arte, y que encuentre, ¿no?, a la persona que le guste eso y le compre la obra. Claro. Pero ¿qué pasa? El artista, más acá en Misiones, necesita vivir del arte, necesita vender, entonces muchas veces empieza a aceptar
esos pedidos. Sí. Especiales que te hace la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una lucha interna de hasta cuándo puedo ceder como artista y tomar este pedido, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Primero tenés la lucha y después decís, el cuadro que te voy a pintar, ¿qué querés vos? ¿Que te represente a vos o que combine con tu sillón? Porque si querés que te combine con el sillón, estamos otra vez en un problema, ¿sí? Entonces, porque muchas veces van a buscar obras para que adornen simplemente el lugar. Pero a lo mejor ahí está también el trabajo del artista de hacer esa lectura del interior de la persona y decir, sí, vos necesitas una obra que vos veas todos los días, que quede en tu ambiente, que sea algo agradable para vos, que lo quieras ver, pero que te cuente una historia. Claro, que ¿no? transmita algo y que la persona lo sienta. Exactamente. Sí. Y puede representar algo para la persona que lo encarga, lo quiere, y para otra persona no, pero eso es parte del arte. Sí. No a todos le provoca la misma sensación. De hecho, esto fue algo que habías escrito hace poco y tenemos una imagen para mostrar que sobre eso, que bueno, lo habías escrito, sabemos que tenés una columna en Sexto Sentido. Sí. Entonces acá tenemos preparada una imagen donde hablaste de esto, cuando el arte también es trabajo, sí, que tiene que ver con todo esto que mencionabas de, bueno, cómo interactúo con el cliente, cómo también transmito lo que yo siento como artista, a la vez que transmitir lo que siente ese mismo cliente. Entonces hay todo un conjunto de cosas a tener en cuenta. Y bueno, esta imagen me súper gustó porque justo la vi y dije, bueno, me sirve para traerlo acá. Cristo, no sabes la historia que tiene ese Cristo. Claro, bueno, podés contarnos, porque también es un rostro y encima es un rostro. Bueno, primero para cerrar lo que venía hablando de la idea de la puja que se produce entre el artista y el cliente, yo como artista sugiero no abandonar el lugar de artista de pintar cosas que realmente te representen. Entonces negociar con el cliente hasta dónde estás dispuesto a ceder. Bueno, y ese Cristo lo pinté en mi casa he pintado muchos Cristos en realidad. Y cuando no fue un pedido, sino que fue motivo no fue un propio. Pedido, fue algo que lo hice para mí. Lo hice sin un pedido especial, lo pinté simplemente, ¿no? Y tenía que enmarcar el cuadro para una exposición y voy a un carpintero que siempre me hacía trabajos, y Alexander, y me dice, ay, Claudia, me dice, tenés que ponerle la cruz a ese cuadro, me dice. Y él me da esos 2 trozos de madera, él me arma eso, y se lo reconozco porque la idea fue de él, por eso lo nombro, que son maderas nativas. Una era pino paraná, y la otra, ni recuerdo, mira. Sí, la parte del marco también es súper importante. Dos trozos de madera distintas. Entonces, cuando él me dice, ponele así la cruz, entonces yo digo, uy, acá lo que le faltan son los clavos de Cristo. Claro. Y entonces me dice él, busca que sean oxidados, que sean viejos, y fíjate cómo le pones, ¿no? Entonces me meto a la ferretería de mi suegro y no existían, porque me investigué y los clavos de esa época eran cuadrados, de cabeza cuadrada, ¿sí? Entonces encuentro un herrero en las redes y le pido que me haga 3 clavos. Mira, entonces fue todo con personas... Sí, hay porque colaboración. Un carpintero y un herrero son Hernán era el súper herrero. artesanales. Sí. Entonces le digo, lo que quiero, sí, yo te hago, me dijo. Y me hizo 3, porque son 1 para cada mano. Claro. Y 1 para los 2 pies. Los 2 pies, sí. Entonces son 3. Bueno, tenía los clavos espectaculares, tengo la foto de los clavos todo, y bueno, digo, no sé, le voy a poner en la madera para no dañar la tela. Y automáticamente pienso, no quiero dañar la tela. Si a Jesús se lo clavaron en la carne. Entonces digo, no, esto va sobre la tela, que para un artista romper la tela es lo más agresivo que hay. Y le puse los clavos representativos, obviamente, porque el cuadro es solamente el rostro, sobre la tela. Ese cuadro después lo adquirió una amiga mía que lo vio y... Claro, es una fascinación, la verdad, es que representa un montón, y toda esta parte cultural también de lo cristiano, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más y seguimos un poco hablando de todas estas temáticas del arte. Ya volvemos. Somos la Universidad Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376 51 80 053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Y volvimos a Bitácora Arquitectónica. Vamos a ir con las últimas preguntas que tenemos preparadas para Claudia. Vamos a hablar un poco sobre este gran evento que organiza ella, que es OMA. Contanos un poco cuáles son las ideas para este año, qué ideas hay para la edición de este año, qué ideas surgen, qué sueños también tenés por cumplir en este gran evento de arte. Voy a empezar con el sueño. El sueño es que todos podamos brillar y que todos podamos siempre impulsar el arte desde todas sus direcciones, porque el arte se manifiesta de muchas maneras, no solamente con la pintura, que es lo que yo hago, sino con técnicas que trabajan las profesoras, por ejemplo, los talleres que tienen técnicas decorativas, toda la parte textil, la parte también del bordado. Entonces, bueno, en todas sus expresiones. También la parte musical, porque bueno, invitamos a grupos que puedan también hacer su presentación, ¿no? Para que sea como una gran fiesta también. Exactamente, para cubrir todos los campos y que se pueda de esta manera impulsar el trabajo artístico de todos los participantes, ¿sí? Porque uno lo que hace es crear un gran mercado en donde vos en un evento visibilizás a todos los artistas con todas sus propuestas. Entonces después esta es la oportunidad en que el público va a buscarlos en un único sector donde están todos ofreciendo sus productos, ¿no? Sus productos, su arte o sus insumos, porque muchos también trabajan con los insumos, ¿sí? Está buenísimo, sí, que todos se junten en un mismo lugar y a compartir y también conocerse entre ellos, porque a veces hay artistas que seguramente trabajan solos y necesitan de estos espacios para conectar con... Han nacido fusiones de artistas, fusiones de emprendimientos en que se dan cuenta que trabajar en conexión y en redes fortalece mucho más el mercado que estar solito, aislado, peleando contra el mundo, tratando de mostrar e insertar lo que yo hago, ¿no? Sí. Este año sale en septiembre, el 11, 12 y 13 de septiembre. Ya hay fecha. Ya hay fecha. Sí, buenísimo, entonces. Y bueno, estamos con Valeria Capagli, que somos las dos, organizamos este evento. Estamos ya craneando una vuelta de rosca para tal vez este año dar un poco más de impulso a una parte específica del mercado que todavía no pudimos, como va a ser recién nuestra tercera edición, ¿sí? Así que estamos viendo la parte textil, la parte de la moda, y estamos, bueno, ahí con nuevos contactos que uno tiene, tratando de ver si... no vamos a anunciar hasta que lo hagamos. Claro, sí, todavía hay tiempo para seguir preparando. Seguramente están en toda la parte más organizativa en esta etapa, así que, pero está buenísimo que ya tengan el proyecto y que lo estén impulsando, y me encanta que empiecen a incorporar distintas disciplinas. Claro, sí. Es que la gente también empieza a entender cómo funciona el evento. Entonces, ¿qué pasó? Del primero al segundo, el primer año fue un éxito, pero fue un trabajo de hormiga. Claro, porque había que arrancar. De la nada había que arrancar. Exactamente. El segundo año fue más fácil porque ya teníamos la experiencia del primer año y el material del primer año para que la gente que se quería sumar al segundo año entendiera cómo funcionaba el evento. Ahora ya tenemos totalmente encaminado el evento, pero queremos seguir abriendo el panorama y las oportunidades para todos. Y ya nos confirmaron los mismos participantes del año pasado, que vinieron de Buenos Aires, que vinieron de Río Negro, que vinieron de Corrientes, de Chaco. Este año confirman nuevamente su presencia. Qué lindo, es más, buenísimo. Terminamos el evento reservando lugares para este año. Buenísimo, sí, había un montón de sorteos, actividades, así que está bueno para cualquier persona que tenga un mínimo interés en la parte. Siempre la puesta en escena siempre está orientado a que sea de interés familiar. Sí. De que puedan ir a participar todos activamente y pasivamente, porque a algunos les va a gustar ser espectador,
sentarse a disfrutar del predio, porque la aventura ofrece ese pulmón verde que es hermoso, con esa vista al río, tomar algo, escuchar música mientras alguien de la familia hace alguna actividad de arte o los niños hacen alguna actividad de arte, porque realmente está pensado para el núcleo familiar. Sí, a mí me había gustado mucho, que pude ir el año pasado uno de los días y se sintió así como una tarde de paseo, no era como ir a un evento, porque hay muchos eventos de lo que se trata básicamente, que es escuchar charlas. Y está bueno, qué sé yo, conocer a los disertantes a veces, pero estaba la oportunidad de sentir como ese paseo, ese día de campo quizás. Sí, nosotros invitamos a pasar el día, sí, para que cuando ingresan puedan sacar provecho de todas las actividades y de todo lo que ofrece el evento en sí. Claro, está buenísimo y me encanta la iniciativa y ojalá que este año va a salir 1000 veces Estoy mejor, segura que sí. Y vamos a estar ahí participando activamente. Un poco para ir cerrando, tenemos una pregunta de si pudieras definir tu arte en una sola palabra o una sola frase, si se te ocurre alguna, ¿cómo definirías todo tu arte y todas las cosas que haces en general? Porque realmente haces muchísimas cosas y es admirable también todo lo que logras como profesional y como artista. Pasión. Esencia vital. Cuando hablábamos del taller y decíamos, bueno, uno crea un grupo de pertenencia, uno quiere pertenecer a una familia, ¿no? A un grupo de apoyo, una cosa así. Eso gira fundamentalmente en torno a un concepto de que el arte salva vidas, y es literal. Mucha gente se acerca al taller bajo prescripción médica. Busca, hacer lo que te guste. La pintura muchas veces es una materia pendiente en la gente. Ay, cuando me jubile, lo he escuchado de mujeres que se postergan de una manera increíble. Cuando me jubile voy a pintar. Y tal vez no hay que esperar a jubilarse, tal vez el momento es ahora. Para mí, el arte es pasión y es esencia vital. Sí, es cierto, uno no se hace el tiempo para esas cosas y lo posterga, pero hay que hacernos un pequeño espacio porque es importante para todos, para que creemos lo que sentimos, también transmitir todo lo que sentimos. Sí, puede ser pintar, puede ser cantar, puede ser bailar. Sí, también hay muchas formas de transmitir. Bueno, muchas gracias. No pasa nada. Perdón. Muchas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros hoy, por acompañarme en el programa. La pasé súper bien con vos, siempre es muy alegre de hablar con vos y también conocer un poco más de tu vida profesional, que realmente me interesa y, como ya dije, es súper admirable todo lo que lográs. Así que bueno, espero que la hayas pasado bien. La pasé bomba y te agradezco nuevamente por haberme invitado. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Bitácora Arquitectónica. Este verano 2026, tu voz también suena. Llámanos, participá y compartí tus hits favoritos. WhatsApp 3764 72 7704. 24 minutos de la hora 11, ya estamos acá en Bitácora Arquitectónica para seguir hablando de todas estas temáticas que siempre tenemos preparados, todos nuestros bloques. Antes que nada, mencionar que recién pasó por acá en la calle Salta una moto completamente rosada que me encantó y la verdad no la dejé de mirar hasta que se fue y nada, inspirada para aprender a andar en moto si tuviese una moto rosada. Me encantó. Me encanta poder ver todas las personas que pasan. Y también muy contenta de que hayamos podido traer a Claudia a que comparta con nosotros todo su arte. Súper agradecido, súper contenta. De hecho, ella fue la que me regaló este lindo vaso que siempre traigo a los programas. Y seguramente más adelante ya va a estar subida toda la entrevista completa para que tengan acceso y puedan chusmear. Y también a nuestro Instagram, que no se olviden que es la Académica 985, que ahí nosotros siempre publicamos todas las entrevistas que hacemos. Y quédense atentos que estamos gestionando muchas más cositas para los próximos programas. Así que quédense atentos que este año se viene con todo Bitácora Arquitectónica.
También con la música, por supuesto, que gracias a Cristian que nos pasa toda esta gran música de Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, toda esta música súper ultra pop que nosotros tenemos para aprovechar el miércoles, todas las mañanas de miércoles en nuestro programa. Así que gracias a todos los que ayudan y colaboran en este programa, porque realmente hay que tomarse el tiempo para venir a dar una entrevista, siempre se le ofrece a las personas y bueno, son ellos los que deciden si pueden aportar o no. Entonces está buenísimo cuando se copan y realmente llena mucho el corazón. Tenemos pendiente nuestra sección de vocabulario en inglés y la realidad es que esta vez siempre lo hacemos basado en las noticias que traemos y estas son realmente palabras bastante complejas porque hablamos mucho de minerales, hablamos sobre todo lo que tiene que ver con de dónde vienen, dónde se usan, entonces nada, tenemos muchas palabras, pero podemos igualmente mencionar cuáles son todas estas palabras para que las conozcamos un poco y bueno, si hay alguien que está estudiando para el Advanced, este es el vocabulario que probablemente les tomen en la parte de reading y quédense atentos que próximamente capaz sí sumen la parte de portugués porque ya estuve averiguando cursos en portugués, así que nada, yo súper contenta de querer ser trilingüe, así que estoy ahí gestionando para poder avalar todos estos conocimientos de Duolingo que tengo y ponerlos en un papel, ¿no? Porque realmente me interesa mucho el mundo de los idiomas y por eso es que los traigo para todos ustedes. Así que vamos con 5 palabras en inglés para que aprendamos un poquito más de vocabulario. Primero hablamos sobre minerales críticos. ¿Cómo se dice esto en inglés? Se dice critical minerals, que son minerales esenciales para tecnologías estratégicas, como por ejemplo energías renovables, defensa electrónica, cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones, que es lo que mencionábamos de la entrevista, ¿no? de la noticia, en donde la Unión Europea reportó este aviso, ¿no? Esta cuestión con todos estos minerales en situación crítica, que ellos manifiestan que esta transición para ser más verdes parece imposible con la cuestión de la dependencia hacia estos minerales. Por otro lado tenemos cadena de suministro. Esto se dice supply chain. Chain es cadena, que lo podemos mencionar como con distintas acepciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos es esta cadena de suministro, ¿sí? Que es el conjunto de procesos, actores y recursos involucrados en llevar un producto desde su extracción hasta su uso final. No se olviden de que esto es muy importante de tener en cuenta cuando uno elige los materiales con los que va a construir toda su vivienda o el proyecto que ustedes tengan. Es súper importante saber cuál es el proceso de todo esto y esto por suerte sí me lo enseñaron en la facultad, así que espero que ustedes también tengan la oportunidad de conocer todo el origen de distintos materiales. Tercer palabra que tenemos disponible acá para aprender es patrimonio en riesgo. Esta está buenísima. Heritage at risk. Heritage, a mí me encanta esa palabra y de hecho la había aprendido cuando estudié para el examen Advanced porque, claro, yo en ese momento relacionaba todo con la arquitectura. Lo sigo haciendo, sigo relacionando todo con la arquitectura, pero en ese momento cuando tenía que escribir mis ensayos de inglés, en varias ocasiones pude hablar sobre patrimonio y usaba la palabra heritage, así que me encanta. Y como recuerdan, al principio del programa habíamos hablado sobre esta iglesia que está en Buenos Aires, que está con este proyecto para que pueda volver a poder ser revalorizada, ya que es un patrimonio, pero es un patrimonio que está en riesgo, ¿no? Son edificios o sitios con valor cultural que enfrentan amenazas de abandono, deterioro o demolición. Y lo que hablábamos un poco sobre esta idea de lo que pasa con el Hotel Savoy, que es un poco
esta situación de abandono y también esta situación de demolición, porque realmente sabemos lo que está pasando con el Hotel Savoy, vemos todas las chapas como si estuviese en renovación, pero realmente no sabemos qué está pasando ahí. Cuarta palabra que tenemos para poder aprender sobre inglés es la reutilización adaptativa. Adaptive Reuse, que hablando de reutilización, más adelante tenemos un anuncio que hacerles con respecto a toda esta temática de la reutilización de materiales. Pero, ¿qué significa la reutilización adaptativa? Es un proceso de reconvertir un edificio existente para un uso diferente al que fue diseñado originalmente. Entonces, un poco esto es lo que sucede con el Hotel Savoy, que si bien se pregona toda esta idea de que, bueno, lo estamos renovando porque es la cultura y queremos preservarlo, quizás por detrás hay otras cosas que tendríamos que estar mirando entre líneas, que es si realmente no se está demoliendo o se está conservando de la forma que se merece el Hotel Savoy con toda la historia que tiene. Por ahí decir reutilización adaptativa suena lindo, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando se propone este tipo de proyectos. En el caso de esta noticia que hablábamos de Buenos Aires, eran los mismos vecinos los que proponían esta reutilización adaptativa para la iglesia como un centro cultural de la comunidad, ¿no? Que está muy buena esta iniciativa igualmente de cómo ver la comunidad poniéndose manos a la obra para defender o reutilizar algo que viene sin uso. Y también es toda una cuestión y toda una temática muy interesante el tema de los espacios abandonados. Entonces tenemos mucho para hablar de una sola noticia, ¿no? Cómo un edificio tiene este valor cultural, si lo preservamos o no, porque no lo podemos dejar abandonado porque presenta una problemática. El caso del Hotel Savoy, que lo tengo acá en el medio de mi ceja, es toda una cuestión porque está en pleno centro. Entonces estamos generando a nivel urbano una gran problemática al dejarlo abandonado y simulando que lo estamos renovando. Entonces hay que movilizar y bueno, entonces hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con el patrimonio, la cultura, lo urbano. Ya no es simplemente si lo renovamos o no, sino todas estas cuestiones que empiezan a surgir de un solo tema y de una sola noticia también. Y fíjense que no solo pasa en Buenos Aires, también pasa acá en Posadas. Ni más lejos podemos verlo replicado acá, ¿no? Última palabra que tenemos para aprender en inglés, tenemos reconocimiento retroactivo, que se dice retroactive recognition o retroactive recognition, que es la acción de otorgar un premio o mérito a alguien que no fue reconocido en el momento correspondiente. Que si se acuerdan de este dato curioso, habíamos hablado un poco de Denise Scott Browns, que ella fue una de las socias de su mismo esposo, que recibió este premio Pritzker, que es el Nobel de la Arquitectura. Entonces, a veces el mundo está sesgado por algunas cuestiones ideológicas, y entonces no se reconoce a las personas que realmente hay que reconocer. Y es, bueno, en este caso se trató de darle el reconocimiento a pesar de que haya sido tarde, lo cual se aprecia obviamente, pero sabemos que ella se negó a todo esto, le negó al jurado este reconocimiento. Quizás ya era un poquito tarde, a veces el mejor tarde que nunca no funciona, así que bueno, que capaz nada que ver, pero me recuerda un poco a la situación de Miley Cyrus con los Grammys, que ella recién ganó su primer Grammy cuando creó esta canción de Flowers, que fue su álbum, quizás no es, sí, bueno, es el más exitoso, tuvo mucho mainstream, hasta se lo sigue escuchando hoy en día. Si uno va a pasear por ahí en los shoppings, se escucha de fondo Flowers, entonces es una canción súper reconocida, pero claro, ella igualmente tiene este remordimiento hacia los Grammys porque ella no es que existió ahora recién, ella siempre estuvo haciendo arte, siempre tuvo grandes hits y fue muy reconocida y nunca tuvo, digamos, un
desconocimiento. Entonces está hace mucho en la industria y por ahí el hecho de que recién ahora se la haya reconocido por haber sacado una canción tan mainstream es como que te da a entender cómo funcionan por ahí estos premios, y seguramente pasa lo mismo con el Pritzker. Bueno, con Francis Queré estaba de moda todo lo que tiene que ver con lo social y bueno, queremos hacer algo revolucionario, le damos el premio a este, sin desprestigiar, obviamente, porque lo amamos a Francis Queré, amo toda su arquitectura, toda su ideología, pero es más que nada la crítica hacia los premios Pritzker y los premios en general que se otorgan para esto. Y si realmente nos mueve o no tener un premio que nos reconozca, o si nosotros mismos podemos reconocernos como grandes arquitectos, artistas, etc. Por otro lado, antes de cerrar con el bloque, tenemos la palabra técnica de la semana: soberanía material. Súper complejo, pero nada que no podamos explicar en fácil acá en Bitácora Arquitectónica. ¿Qué es soberanía material? La capacidad de una región, país o comunidad de controlar el ciclo completo de los materiales que utiliza, desde la extracción o producción, pasando por el procesamiento y la fabricación, hasta la reutilización y el reciclaje. Implica no depender de actores externos para acceder a recursos esenciales. Y con todo este conocimiento, que ya debemos tener la cabeza llena de un montón de datos con todo esto, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Vamos a hablar un poco sobre nuestra sección de servicio y comunidad, todo lo que realizamos sobre servicio, porque como les había comentado, nosotros en Rotaract, en el Club Posadas Norte, ya arrancamos con nuestras actividades, ya arrancamos con las reuniones, con todo, estamos pilas para todas las actividades que estamos realizando. Antes de hablar un poco de la actividad que estamos por realizar con el club, voy a contar un poquito la experiencia que viví este fin de semana, que me súper gustó. Pude participar del Pinta tu Escuela, edición número 10, realizada por el Club Posadas, el Rotaract Posadas, y la llevamos a cabo en Loreto, en la escuela IEGA número 4, que es una escuela orientada con orientación industrial. Ellos son técnicos en la agroindustria, entonces pudimos ver algunos chanchitos, unos pollitos, cómo ellos participan y aprenden todo esto con los animales de la granja. No soy muy partícipe de todo este mundo del campo, pero igual estuvo lindo, qué sé yo, le saqué una fotito al pollito, algo. Pero más allá del contexto, obviamente nosotros fuimos todo un grupo de voluntarios y también de invitados. Había gente que no era parte de la organización que se sumó y se copó igual para ir a pintar todas las aulas. En total fueron 6 aulas las que pintamos entre todos y nada, fue una muy linda experiencia, porque no solamente fue ir y pintar y limpiar y que quede todo súper bonito para el inicio del ciclo lectivo, sino que además tuvimos la oportunidad de poder hacer integración, conocernos un poco más entre todos, porque vino gente de Asunción, de Encarnación. Entonces nada, compartir todas estas experiencias realmente fue muy grato, muy divertido. Estoy muy agradecida con Alan, el presielecto del Posadas, y con Araceli, que fue la organizadora de todo este gran evento en esta edición. Súper merecido que ella sea socia activa ahora en el Posadas Norte. Muy contenta, y realmente fue toda una experiencia que nada, salió súper bien, salió muy lindo, y seguramente más adelante voy a estar posteando algunas de las fotos que nos sacaron mientras estábamos trabajando y laburando y pintando. Así que por mi lado tenía las expectativas de aprender la parte técnica, de cómo se pinta la pared, cómo se lija, etcétera. Cuantitativamente también cuánto material se utilizó. Se usaron como 60 litros de látex blanco solamente, imagínense. Y también por otro lado la expectativa de poder conectar con más personas y conocer todavía un poquito más
a los demás rotaractianos que me rodean en el día a día, como presidenta electa también del Posadas Norte. Pero por otro lado, no nos olvidemos que esta no es la única actividad que se está realizando. Nosotros, dentro de nuestro club, también tenemos planificada nuestra primera actividad de esta primera parte del año, del 2026, que se llama Reútiles. Yo les había comentado un poco que íbamos a hablar de la reutilización y que tenía un poquito que ver con todo esto, así que les voy a comentar un poquito de qué se trata esta nueva iniciativa. Reútiles es una iniciativa solidaria del Club Rotaract Posadas Norte que reafirma nuestro compromiso con la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. Como una nueva edición de un proyecto que ya dejó huella, renovamos el propósito de transformar pequeños gestos en grandes oportunidades, dando una segunda vida a aquellos materiales que aún pueden escribir nuevas historias. En esta edición el proyecto acompaña a los niños del merendero Las Perlitas en el barrio Los Soleritos de Posadas, acercando herramientas fundamentales para su educación y reafirmando que cuando la comunidad se une, el impacto trasciende generaciones. Entonces, un poco para la semana próxima tenemos preparado también un reel relacionado con el barrio de Los Soleritos, que hace unas semanas habíamos comentado la situación que habían sufrido ellos, el incendio. En este caso es particularmente la relación con el merendero que atiende a los niños del barrio. Entonces está buenísimo que ustedes conozcan de este proyecto, que puedan donar útiles escolares a beneficio del merendero de Las Perlitas. En total son 49 niñas y 40 niños que van a recibir útiles escolares para que puedan arrancar el ciclo lectivo de la mejor manera posible y de una manera más próspera. Entre las cosas que nosotros buscamos son lápices, viromes, cartucheras, mochilas, sacapuntas y útiles en general. Todo lo que por ahí les sobre y que consideren que esté en un buen estado para donar. Recordemos que no es para deshacernos de nuestra basura, sino que es donar realmente algo que signifique un cambio en estas personas y hacer un impacto verdadero. Entonces, donar cosas que realmente nos sumen, ¿no? Además también obviamente se reciben donaciones de dinero porque todo lo recaudado será usado para armar kits escolares para ser entregados a la comunidad de el merendero Las Perlitas. Y bueno, para saber los puntos de recolección obviamente se pueden comunicar con, si conocen a alguno de los socios del Posadas Norte, o también al 3765 25 38 53, que es el número de nuestro queridísimo socio Mauro Zarza, y también él se va a estar comunicando por si necesitan saber de estos puntos de recolección que tenemos, que seguramente él va a estar contestando en la brevedad si es que no está haciendo su trabajo de layista, ¿no? Entonces, invitados todos a que se sumen a esta gran movida solidaria de reútiles en la edición 2026, obviamente con el beneficio de que podamos ayudarlos. Si necesitan también donar dinero directamente, pueden hacerlo con este alias que es rtc.posadas.norte, y donando influís directamente en la calidad de estudio de un niño. Toda esta es la información que tenemos de la actividad. Obviamente la idea es poder acercarles una oportunidad a este merendero, que sabemos que es uno que está en condiciones bastante deterioradas, por eso lo elegimos como punto para poder resolver esta cuestión que tiene que ver con la educación de los niños y tiene que ver con todos los valores que mantiene Rotary, ¿no? Y toda la organización. Entonces, un poco atendemos estas cuestiones. Sé que hay otros lugares que ya están trabajando también en donaciones de kits, como por ejemplo en el de Pasitos de Barrio. Hay una fundación que está trabajando para poder donarles a ellos también sus kits escolares, así que está buenísimo que conozcamos estas distintas organizaciones que, bueno, tenemos algo en común, que es empezar a transformar el mundo y también hacer un poquito mejor la vida de alguien más, ¿no?
y eso está buenísimo y ojalá que nos puedan colaborar, y nosotros obviamente vamos a estar realizando distintas actividades para que podamos llegar a la meta, que son esta gran cantidad de niños. La realidad es que cuando vi el número me asustó un poco, son casi 100 niños que requieren de útiles escolares para poder arrancar las clases con una mejor perspectiva, ¿no? Y también con esta oportunidad de que puedan solventar las clases, ¿no? Y que por ahí ellos no tienen para comprar todas estas cosas que necesitan y realmente es necesario para que puedan progresar. Y lo mismo sucede con la edición del Pinta, que por ahí uno dice, bueno, se pintó la escuela y qué cambio genera, y realmente muchas veces es un cambio y demuestra la importancia que tiene el lugar donde uno va a realizar sus actividades diarias, ¿no? Es el lugar donde pasan mucho tiempo los alumnos, entonces es importante que sea un ambiente bonito, y sabemos que hace mucho que hay escuelas que no pueden ser pintadas, ya sea por X motivo, no se les da plata, por más que sean del Estado, entonces requieren de una cierta atención, ¿no? Y me gusta saber que hay muchas actividades realizándose con la misma temática. Todo eso y mucho más lo hablamos acá en Bitácora Arquitectónica, porque todo tiene que ver con la arquitectura. Y para nuestro último bloque del día tenemos algunos datos curiosos para traerles. Como siempre, no me olvido de esa sección para descontracturar un poco todo este programa. Así que quédense atentos, que nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Último tramo del programa de Bitácora Arquitectónica de hoy. Estábamos escuchando más temprano a Miley Cyrus con Easy Lover. Esa canción me encanta, la verdad que la estaba re bailando hace un rato para tener más energías para este último tramo que queda, ¿no? Que vamos a dar algunos datos curiosos, algunos datos random sobre el mundo del diseño y de la arquitectura. Arrancamos con Marcela Fiviani, que es mi ídola, mi modelo a seguir en toda esta cuestión de la comunicación, de la arquitectura y todo esto, en donde ella hace poco estuvo en Ambiente 2026, un evento, y muestra los 5 destacados de la sección Giving. Por un lado tenemos los elementos de escritura de Faber-Castell. Tenemos los cepillos para cada tipo de cabello de Fa Brushes. Tenemos el Track and Find Carabiner de Troika Germany. Las semillas con diseño gráfico de Piccolo Seeds. Y los divertidos anteojos de Loop Lab Amsterdam. Ese nombre es más complicado. Entonces, todos estos objetos del diseño, del mundo del diseño industrial, está muy bueno que ustedes vayan al perfil de Marcela, porque realmente no se pierden de nada mirando todas estas cositas que trae el mundo del diseño. Está todo en su Instagram y pueden acceder. Y a mí me encanta conocer también todos estos eventos de diseño que existen en el mundo, ¿no? Así que nada, acá se juntaron un montón de empresas para poder mostrar sus nuevos productos con distintos diseños, ¿no? Bien, tenemos por otro lado, para descontracturar un poco y ya no tener tanto dato en la cabeza, tenemos razones por las que los arquitectos se quedan despiertos hasta tarde, que capaz en el mundo del diseño es bastante común. Por ejemplo, tenemos otro deadline. Deadline quiere decir esa fecha donde tenemos que entregar un proyecto. Bueno, se nos sumó uno más, un deadline más, entonces por eso es que trasnochamos. A veces las ideas vienen a la medianoche y se nos cae una idea y bueno, nos levantamos y capaz ya estábamos durmiendo, pero vamos y dibujamos esa idea que se nos ocurrió, que me recuerda a la escena de Volver al Futuro, donde el doctor Emmett Brown, él es quien tiene de la nada así la idea para la máquina para volver en el tiempo, y bueno, va y la dibuja. Entonces como bueno, se le cayó la idea, entonces nada, no hay que perder esas ideas y nos da miedo que después se nos olvide. Lo que no dibujamos no existe.
Otra razón por la que nos quedamos despiertos hasta tarde es porque hay algo que no se siente bien del diseño, hay algo que no estamos pudiendo resolver, algo que nos quedó pendiente, como hay algo que está dando vueltas y queremos resolverlo sí o sí y nada, se nos pasa del día y bueno, a veces en realidad en esos casos lo mejor que podemos hacer es, bueno, dejar a un lado, dejarlo estacionado ahí y ver si a medida que va pasando el tiempo desconectarnos, también eso ayuda mucho a la creatividad, desconectar un poco de lo que estamos haciendo y más adelante quizás surge la idea que resuelve la problemática. Bueno, ¿qué más tenemos para razones por las que nos quedamos despiertos hasta tarde? Tenemos que el Plotting Drawing Set for City Approval. Tenemos la aprobación del plotting de la ciudad. Estoy viendo como la imagen y es muy gracioso porque hay como un autito, son todos dibujos pintados en azul y el autito tiene las luces prendidas y me re gusta. Le damos un crédito a munditos.co que hizo todos estos dibujitos para que nosotros podamos hablar un poco de todas estas razones y si nos pasó alguna vez. Y cuáles son sus razones también, qué razones tienen ustedes para quedarse despiertos hasta tarde muchas veces. A mí más que nada me pasa las dos primeras, que tenemos un compromiso al día siguiente, es decir, tener la entrega de arquitectura al día siguiente, entonces nada, uno siempre se queda ultimando detalles y también que las ideas a veces de la nada surgen, entonces volvemos a estar ahí moviendo un poco los lápices para no olvidarnos y eso es muy, muy importante. Entonces no dejar pasar las ideas. Unos datos curiosos más que tenemos para el programa de hoy, tenemos vivir las ciudades como un local, arquitectura fuera del circuito turístico. Porque a veces los primeros años de la carrera uno dice, bueno, sí, el arquitecto tiene que viajar un montón, pero también hay que aprender a ver las ciudades, a recorrerlas, a observarlas también como arquitectos y no como turistas. Pero cualquiera de las dos es válida. Igual a mí me gusta mucho ser turista muchas veces, sobre todo si es una ciudad nueva, porque no vamos a dejar de lado esas actividades más turísticas. Por ejemplo, en Buenos Aires, si uno quiere ir y conocer el Teatro Colón con ese recorrido turístico y esos datos random que uno no sabe si son reales o no, pero está bueno igual, porque uno lo conoce y a la vez podemos tener la visión de arquitectura. O lo mismo con el Palacio Barolo. Tenemos el recorrido turístico y a la vez tenemos toda esta arquitectura de por medio. ¿Cómo hacemos para conocer entonces una ciudad de una forma no turística, de forma más arquitectónica? Por un lado tenemos las bibliotecas. Te conectan con el ritmo cotidiano de la ciudad. Son refugios urbanos donde se puede permanecer leyendo o trabajando. Hoy ya no son solo lugares para libros, son espacios públicos activos usados por los locales como parte de su vida diaria. Tenemos los parques urbanos también. El espacio público dice mucho de una ciudad, cómo se usa, cómo se cuida y cómo se comparte. Caminar un parque es leer la relación entre arquitectura, paisaje y vida diaria. Tenemos también los mercados, me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos para conocer una ciudad. Son sitios fundamentales para entender hábitos y cultura local. Y después también tenemos los campus universitarios. Son pequeñas ciudades dentro de la ciudad, arquitectura pensada para circular, encontrarse y permanecer. Allí se ve cómo una ciudad proyecta su futuro. Ópera y teatro. La arquitectura se activa con la experiencia, vestíbulos, foyeres y salas que se llenan de vida y revelan una forma cultural de habitar el tiempo y el espacio. Viajar como un local cambia la forma de mirar la ciudad. ¿Qué otros sitios agregarías? Le damos un crédito también a The Art Passport, que tiene toda esta publicación en Instagram que está buenísima y me gustó muchísimo, inclusive como idea para hacer un reel, en este caso es un post con el sliding, el carrusel de fotos, y realmente me gustó mucho este en particular.
este posteo porque es importante que conozcamos, ¿no? Bueno, y un poco el fin de semana pasado fue, o no, creo que ya pasaron como 2 semanas de San Valentín, pero igual me quedó pendiente el tema de, bueno, escribir cartas de amor. Tenemos acá algunas frases que esto en realidad lo saqué de una cuenta de Rotaract, dice Rotaract Agadir, que bueno, ellos escriben cartas de amor, pero no solamente a las personas, sino a la paz. Entonces me gustaría leer algunas de las frasecitas que estaban lindas o estas cartas. Entonces ellos escriben: querida paz, el amor es algo que nos conecta, la amistad es algo que nos fortalece y nosotros juntos creamos impacto. Esto desde España. Querida paz, elegir la amabilidad es elegir la paz. Todo esto viene de Benín. Sí, ahí dice Benín, no se entiende mucho la tipografía que eligieron, pero está súper lindo todo lo que escribieron. Otra carta dice: estamos cometidos a construir un mundo más unido y mejor. Después también tenemos querida paz. La paz puede ser practicada todos los días solamente por amarnos a nosotros mismos y mostrando compasión al mundo. Sí, yo les había comentado antes del San Valentín que había muchas formas de mostrar amor, entonces me gustó mucho poder traer todo esto y que compartirles otra forma de ver también lo que es el amor y cómo se relaciona un poco con la paz. Leemos algunos más de estos mensajitos que dejaron. Querida paz, nosotros te elegimos todos los días porque en tu presencia hace al humano más digno, justo y con esperanza para poder existir. Otro dice: la paz crece donde la empatía reemplaza a el miedo y la humanidad guía el camino. Querida paz, juntos, unidos por el respeto y la humanidad, hacemos que en nuestro corazón lata con mucha paz también. A ver si tenemos alguno más. Creo que había uno en portugués. Estos todos están en inglés. Y hay uno que es de España que no está en español, sino que está en inglés. Querida paz, podemos protegerte no solamente con nuestras palabras, pero también construyéndote diariamente a través de pequeñas acciones y conversaciones valientes. Me gustaron mucho todas estas frasecitas, las quería traer para sumar al programa y bueno, ver un poco otras cositas que no solamente tienen que ver con la arquitectura, ¿no? Y que sea un poco relacionado a todo este mundo de Rotaract y del servicio y todo lo que tiene que ver con la comunidad. Así que bueno, hablamos de muchas cositas hoy en el programa. Tuvimos una entrevista también que salió muy muy linda y estoy muy contenta. Quédense atentos para todos los miércoles que vamos a traer cosas nuevas. Próximamente vamos a estar aprendiendo mucho más de arquitectura y ya es el final de todo este recorrido. Nos quedamos con todo el checklist completo de todas las cositas que quería traerles para hoy. Así que nos vamos a estar viendo en un próximo programa. Gracias por acompañarme hoy. No se olviden de que si les gustó pueden compartir, ponerle me gusta y comentarnos qué les gustaría escuchar en un próximo programa. Les habló Alicia, próxima arquitecta, y nos vemos el miércoles próximo. Bye bye. Verano 2026. Playa, hits y tu marca sonando fuerte. Contactanos y hace que todos hablen de vos. WhatsApp 3764 72 7704.